Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hemos decidido hacer estos videos. Vamos a tomar alguna serie de videos donde pues el deseo es hacer un estudio un poquito más profundo acerca de la carta a los Efesios del apóstol Pablo. Entonces vamos a estar ahí viendo algunas cosas que nos habla esta carta. Y vamos a tratar de tener una secuencia en las enseñanzas y bueno, yo creo que va a ser de bendición para nuestra vida, y yo espero que podamos poner atención, que le podamos dar el tiempo también para verlas. Muchas cosas pues van, prácticamente todo va dirigido pues a la iglesia, al cuerpo de Cristo, un poquito enfocado acerca del ministerio, ¿sí? Y pues obviamente tratar de balancear todo, ¿verdad? Yo sé que pues no todos los que puedan ver estas transmisiones o estos videos pues están ejerciendo un ministerio, pero creo firmemente que todos tenemos un llamado y una función dentro del cuerpo de Cristo. Entonces pues vamos a ver varias cosas que está en esta carta, en la carta de los Efesios, que es la que vamos a estar viendo. Y bueno, vamos a entender bastantes principios que hay ahí. Esta es una carta de diseño, ¿sí? Eso quiere decir que hay principios de lo que, o la carta a los Efesios es como algo muy general, de lo que es el diseño de Dios para la iglesia, ¿sí? Entonces habla mucho de todo esto. Desde quiénes son parte de la iglesia, cómo se edifica la iglesia como una casa, como una familia, como una ciudad, como un edificio, como un tabernáculo o como un templo, como una morada de Dios, la iglesia como un cuerpo, la iglesia como un ejército también, y todo eso lo que viene a ser lo que es dentro de la iglesia, ¿verdad? Ya después habla de lo que es fuera de la iglesia, sí, pues fuera de lo que es pues vamos a decir el edificio físico, ¿sí? O lo que es la relación dentro de la iglesia. Ya después se empieza a hablar fuera de lo que es fuera de la iglesia. Hablo en este punto, lo que dentro de la iglesia me refiero al lugar, ¿verdad? Al edificio físico. Pero ya después te empieza a hablar lo que es fuera de la iglesia, del edificio, pues físicamente hablando. O ya la convivencia fuera del edificio, que viene a ser pues nuestra relación de matrimonio, nuestra relación de padres a hijos, nuestra relación de hijos hacia los padres, nuestra relación como, vamos a decir, los jefes, o se puede decir como patrones, ¿sí? Nuestra relación como siervos o empleados, nuestra relación, nuestra vida fuera de lo que es todo esto, ¿sí? Donde habla acerca de la vida, vivir como hijos de luz. Entonces hay muchas cosas que vamos a aprender. Por eso decía, esto viene a ser, esta carta encierra a una forma muy global o muy general, que también detalla muchas cosas, lo que es pues los diseños de la iglesia. Entonces o el diseño de la iglesia, que en resumidas cuentas viene a ser Jesús. Habla de un fundamento, habla de un cimiento, de un vínculo. Es muy hermosa esta carta, tiene mucha profundidad la carta a los Efesios. Entonces por eso mi deseo y mi sentir de hacer estos videos pues es para desarrollar un poquito profundo, ¿sí? Lo que habla esta carta. Entonces vamos a estar viendo varias cosas pues ahí, y vamos a ir viendo pues capítulo por capítulo. Entonces vamos a tener varias secciones o varios videos, ¿sí? Entonces para que usted esté al pendiente, aquellos que han dado like a los videos de Gloria Postrera, pues van a estar viendo ahí las notificaciones. Se puede suscribir también para que le llegue la notificación de cuándo se va a estar transmitiendo o se van a estar compartiendo este tipo de enseñanzas, ¿sí? Entonces vamos a ver pues desde el versículo 1, Efesios capítulo 1, versículo 1, y les digo, ya después vamos desarrollando toda la carta hasta donde Dios nos dé la oportunidad.
y nos lo haga entender también, ¿verdad? Obviamente hay cosas que no hemos entendido, ¿sí? Cosas que están todavía escondidas a nuestro entendimiento, pero que el Espíritu Santo las irá revelando. Si no es a través de nuestra vida, pues alguien más, Dios le va a hablar y nos las va a enseñar, ¿sí? Porque acuérdense que lo que menciona esta carta es que también somos un cuerpo. Bueno, entonces empezamos pues con el versículo 1, ¿sí? Esta carta la escribe el apóstol Pablo en un momento complicado de su vida. Él está en la cárcel, en la prisión, ¿sí? Y bueno, podemos decir que la profundidad de todas las cartas de Pablo son impresionantes, ¿verdad? Pero creo que las más profundas, o la que tiene un sentido muy, muy espiritual, todas las escribe, todo el lenguaje bíblico es espiritual, ¿verdad? Hay cosas que son literal, o que son, muchas cosas son específicas o literal, si se escribe literalmente, pero la mayoría, si no es que todo el lenguaje de la Biblia es un lenguaje espiritual, ¿sí? Y tiene una profundidad espiritual. Pero las cartas de Pablo, donde se ve mucha profundidad espiritual, son 3, ¿verdad? Bueno, no se nos ha asegurado que Pablo haya escrito la carta a los hebreos, pero es muy probable, ¿sí? Y pues allá hay mucha profundidad también, ¿verdad? Pero las cartas que sabemos que escribió el apóstol Pablo, según se nos ha enseñado, pues son 3 que él escribió en prisión y tienen mucha profundidad, ¿sí? 3 entre otras, ¿verdad? Las de Timoteo, pues también, pero 3 cartas generales, vamos a decir así. Pues vemos la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses y a los Colosenses. Las 3 cartas tienen mucha profundidad, ¿sí? Pero la carta a los Efesios tiene muchísima profundidad. Entonces, les decía, revela mucho lo que es el diseño de la iglesia, ¿sí? Entonces, hay mucha riqueza espiritual que hay escondida en ella. Entonces, la intención de enseñar todo esto, pues es que podamos crecer en ese conocimiento y que podamos entender lo que somos a manera personal o individual, como piedras vivas, y lo que somos como cuerpo de Cristo. Entonces, es muy glorioso, ¿sí? Ojalá y podamos estar viendo toda la secuencia, ¿verdad?, que vamos a tener. Probablemente vayamos a subir de 1 a 2 videos por semana. Sí, como quiera le digo, si nos suscribimos al canal de YouTube, pues ahí vamos a estar viendo las notificaciones de cuándo se van a estar subiendo estos videos, ¿verdad? Bueno, entonces leemos pues el versículo 1 del capítulo 1 de Efesios. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, hasta ahí. Vamos a ver ese primer versículo principalmente. Ya después vamos viendo lo demás. Bueno, decía ahorita, ¿verdad? Esta carta se escribe cuando Pablo estaba en prisión, ¿sí? Eso es lo que se ha dicho. Entonces, podemos decir, Pablo estaba en un momento de lucha, un momento de conflicto, o vamos a decirlo así, un momento de tribulación, de prueba. Entonces, él al estar en esta situación tan complicada, pues Dios le revela estas cartas, ¿verdad? Y les decía, se ve la profundidad, la revelación tan tremenda que Dios le dio en cada una, principalmente esas 3 que les mencionaba al principio, de la profundidad que tienen estas cartas. Entonces, son cartas muy sublimes. Pero hay algo que resalta aquí, o que me resalta a mí, el hecho de que Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, ¿sí? Esto yo espero y nos va a ministrar a todos aquellos que aspiramos a servir a Dios, o que estamos sirviendo en un área, en el ministerio, y que estamos en un momento de lucha, ¿verdad? O que hemos pasado por momentos de mucho conflicto, o de prueba, de tribulación. Hay que entender algo. El púlpito el envío, ¿sí? Apóstol significa enviado. Entonces yo quiero ver en este momento, cuando Pablo dice apóstol de Jesucristo, no lo quiero ver tanto como el ministerio apostólico. Eso lo vamos a ver más adelante, porque lo menciona esta carta también. Quiero verlo más en el significado de apóstol, ¿sí? El significado es enviado, ¿sí? De una palabra
en griego me parece que es apostelos o apostolos, algo así, que significa enviado. Entonces, todo aquel que Dios lo levantó, Dios, no el hombre, Dios lo levantó y lo estableció en un ministerio, este es un enviado, ¿sí? Desde un pastorado hasta los 5 ministerios que menciona en esta carta, pero bueno, un enviado, alguien asignado, alguien delegado por Dios, ¿sí? No alguien delegado por su emoción o por su pensamiento de que él puede porque sabe hablar, porque tiene la habilidad. No, alguien puesto por Dios, un enviado de Dios. Por eso dice aquí, apóstol de Jesucristo o enviado por Jesucristo, ¿sí? Entonces, algo que me llama mucho la atención es el hecho que dice por voluntad de Dios. Entonces el apóstol Pablo está aclarando, ¿verdad? Esto no es por mí, no es porque yo quise, ¿sí? No es porque yo me emocioné o porque alguien me emocionó. Porque a veces así nos podemos enviar o podemos iniciar un ministerio, ¿verdad? De una forma en la que Dios no nos envió, ¿sí? Nos enviaron. Entonces esto es de tener cuidado. Nos enviaron, me refiero cuando a veces nosotros, por nuestro deseo, nuestro anhelo de servir en el ministerio, pensamos que la habilidad o incluso a veces hasta el don de Dios, si los dones del Espíritu Santo son suficientes para servir en el ministerio. Y no es así. Aquí lo vamos a ir viendo en esta carta. Entonces, yo tengo que entender que el envío en el ministerio tiene demandas, ¿sí? Entonces vamos a ir explicando principio por principio y espero en Dios poder explicarlo de la forma que todos lo podamos entender. Entonces aquí ya hay principios, ¿verdad? Uno es, o el que podemos ver que resalta aquí es un enviado por Jesús, ¿sí? No fue voluntad suya, del apóstol Pablo. No fue voluntad del grupo que lo apoyaba, fue voluntad de Dios, ¿sí? Y ahí hay muchas cosas que entender. Quiero ver así como 2 líneas de eso. Si la primera sería, no fue un envío, vamos a decirlo así, un capricho humano, ¿sí? Ni tampoco fue una emoción, ni tampoco fue como que la emoción del grupo, ¿verdad? De los hermanos, de los amigos, de los conocidos, ¿sí? Que nos quisieron echar porras, como decimos acá, o nos motivaron a que tú sí puedes porque tienes el talento, porque sabes hablar. No, mis hermanos, hay varias cosas que están establecidas en la palabra. Por ejemplo, hay dones del Espíritu Santo, ¿sí? Que los menciona la Escritura, ¿verdad? 1 Corintios los menciona. No estoy muy seguro si es el capítulo 12, pero es 1 Corintios, donde habla acerca de los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Y que Él los repartió como Él quiso. Entonces, fíjese, don significa regalo. Entonces, un regalo no es algo que se da no por méritos propios, sino como es regalo, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo nos da regalos, o los dones, sí que menciona ahí, ¿sí? Echar fuera, dones de sanidad, dones de milagros, dones de lenguas, dones de profecía, de interpretación de lenguas, ¿sí? De ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, de fe. Entonces, todos esos son dones o regalos que el Espíritu Santo reparte como Él quiere, dice la Escritura, ¿sí? Entonces, si al decir que son dones o regalos, quiere decir que el regalo solo demanda que yo lo crea y lo reciba, ¿sí? De hecho, si nosotros leemos la carta a los Corintios, o al menos la primera carta a los Corintios, es una iglesia sumamente desordenada, ¿sí? Con problemas o pecados muy graves, ¿sí? Pecados de idolatría, de adulterios, de incesto, de fornicación, de mucho desorden, de divisiones, de contienda. O sea, era una iglesia pues muy, muy terrible, ¿verdad? Pero aún así Pablo les dice, ustedes están enriquecidos en todos los dones. Entonces el don solo demanda fe, que yo lo reciba en fe, ¿sí? Otra cosa es el ministerio o el envío, ¿sí? El envío de parte del Señor ya no solo demanda fe, ¿sí? El que seamos enviados o establecidos en un ministerio demanda mucho más. Amén. Entonces Efesios 4 nos habla de al menos 5 ministerios que presiden o que van al frente, porque detrás de ellos hay otros, ¿verdad?
Pero al frente del cuerpo de Cristo, vamos a decirlo así, o de la iglesia local, van 5 ministerios, o deberían de ir, ¿sí? Ellos son los que presiden, les repito, ¿verdad? Detrás de ellos hay otro grupo, líderes de alabanza, intercesores, los que sirven, los que administran, ¿sí? Como también lo menciona el libro de Romanos, entonces, o la carta a los Romanos. Entonces, detrás de ellos, o los que van al frente, vienen a ser estos 5 ministerios que son los que presiden. Entonces, estos ministerios o este envío de parte de Dios, que eso es a lo que yo me refiero cuando estamos hablando enviado, ¿sí? Apóstol de Jesucristo o enviado de Jesucristo por voluntad de Dios, ¿sí? Cuando yo hablo de ese envío, yo me refiero a esos ministerios, ¿sí? Entonces, el ministerio, ya no el don, no sé si podemos ver la diferencia, ¿sí? Una cosa son los dones del Espíritu Santo, otra cosa son los ministerios del Señor Jesús. Si el Espíritu Santo da dones, que son herramientas para hacer el servicio a Dios o para la edificación del cuerpo de Cristo, y una edificación personal. Esas herramientas las da el Espíritu Santo como un regalo, ¿sí? No tiene una gran demanda para que yo lo reciba. Usted ve en la Biblia que un recién convertido hablaba lenguas cuando Dios lo tocaba, un recién convertido o en algún momento caía una presencia de Dios sobre ciertas personas y profetizaban, ¿sí? Entonces, gente a veces hasta, pues como digo, va recién convertido, y digo recién convertido no en un sentido de menosprecio, sino en un sentido de que no había la suficiente madurez ni conocimiento de Dios para poder entender que esto era dado por regalo, ¿sí? Entonces, fíjese cómo el don del Espíritu Santo no demanda ni carácter ni crecimiento, ¿sí? Espiritualmente hablando, solo demanda fe. Que yo crea el mensaje y eso puede caer como Él quiere, dice la Biblia. Él reparte como quiere. Otros son los ministerios del Señor Jesús, que esos son los que menciona Efesios 4, ¿sí? Que el Señor Jesús constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los enviados, ¿sí? Entonces, este envío o estos ministerios, entonces, dones del Espíritu Santo, ministerios de Jesús y operaciones del Padre, Romanos 12, ¿sí? Nosotros vamos a enfocar en el ministerio. Ese ministerio los da Jesús, ¿sí? ¿Con qué intención? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso lo vamos a ver más a profundidad en otros videos. Pero lo que quiero que usted vea es la demanda que tiene el ministerio o el envío, ¿sí? Dicho de una forma muy general, la demanda es carácter. ¿Sí? Un carácter que se asemeje al de Jesús o el carácter de Cristo en nosotros. Esa es la demanda del ministerio. Nadie lo tenemos a la perfección. El púlpito no perfecciona a una persona, ni está en el púlpito por perfección, ¿sí? En el diseño de Dios, Dios le entrega un ministerio a una persona porque ve un carácter con una semejanza al de Cristo. Pablo le escribe a Timoteo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, y dice que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Entonces, fidelidad va más allá de una habilidad, ¿sí? La fidelidad es el carácter, ¿sí? Un carácter fiel o templado. Entonces, hay otra escritura donde Pablo también le dice a Timoteo: esto encarga a hombres fieles, ¿sí? No sé si a Timoteo o también se lo dice a Tito, pero él les empieza a instruir. Bueno, esto se lo tienes que encargar a gente fiel, ¿sí? A gente idónea para enseñar. Entonces, fíjese cómo no solo está poniendo el don, sino que también está poniendo el carácter. Usted se fija en las cartas de Timoteo, cómo es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuando le habla de los obispos, ¿sí? Que vienen a ser los líderes principales o los pastores, ¿sí? Los obispos y los diáconos, ¿verdad? Al obispo o al pastor o al enviado, ¿sí? Dice ahí la escritura en Timoteo, si alguno, es primera de Timoteo, si alguno anhela obispado es lo mismo que ser líder principal o el que va al frente, ¿sí? Es un pastorado o un ministerio o un envío, que es lo que estamos hablando. Entonces dice, esa carta empieza a decir:
esa sección de la carta a Timoteo, buena obra desea, dice. O sea, que es bueno desear el ministerio, ¿sí? Pero después dice, pero es necesario que cumpla estos requisitos. Y si nosotros lo leemos, ninguno de esos requisitos habla de un don, habla de una habilidad. Todos se enfocan a conducta y a carácter. Entonces, ¿por qué? Porque la conducta y el carácter es prioridad o es demanda para poder ejercer el ministerio. No es para ganárnoslo, ¿sí? Nadie lo merecemos. La Biblia dice aquí en Efesios que Jesús murió en la cruz y bajó a las partes bajas de la tierra. Ahí está el precio que se pagó. Bajó al infierno y la muerte lo quiso retener y Jesús se levantó, dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones. Y empieza a hablar de los dones ministeriales que él repartió, pero él los ganó. Entonces yo no voy a ser, por mi formación, yo no voy a ser merecedor, ¿sí? Lo que quiere decir es que la formación me ayuda a ser administrador, ¿sí? Entonces, hay ministerios o pastorados que no están formados. Y no estoy hablando de una formación académica, estoy hablando de una formación en el carácter. ¿Cómo se ve la formación en el carácter? Se ve por la conducta, se ve por el juicio que cada persona tiene, o sea, juicio de cómo juzga las cosas, se ve en su mentalidad y se ve en su lenguaje y se ve, pues ya dije, su conducta, ¿verdad? Su carácter. ¿Sí? Que el carácter se asemeje al de Cristo. Por eso las demandas del obispado, ¿sí?, tienen que ver con conducta y con carácter. Entonces, todo ministerio, toda persona que es enviada, ¿sí?, es prioridad, es esencial, es necesario, es prácticamente lo más importante, que hay una formación del carácter. Ahora, estar en el ministerio no significa que ya estemos perfectamente formados al carácter de Cristo, pero es una estatura suficiente para administrar lo que en ese momento nos está siendo confiado por Dios, ¿sí? Y aquí hay mucho que explicar, de verdad, pero lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Mi intención es que lo entendamos todos lo mejor que se pueda. Entonces, el recibirlo, ¿sí?, no significa perfección, significa que hay una estatura suficiente, ¿sí?, para poder ser confiable para Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, Él me tuvo por fiel, o sea, bajo su criterio, ¿sí?, Él me delegó el ministerio, porque Él me vio fiel. Entonces la fidelidad no es una emoción, la fidelidad es un sentido de lealtad, ¿sí? La lealtad, mis hermanos, no es cuando todo es positivo o cuando todo nos favorece, ¿sí? La lealtad se ve cuando todo está en contra. Amén. Por ejemplo, el Señor Jesús, hubo gente que se volvió atrás, mismos discípulos que menciona la Escritura. El apóstol Juan escribe en el Evangelio, por ahí del capítulo 6, que el Señor empieza a dar enseñanzas un poquito, bueno, siempre habló cosas muy contradictorias a las costumbres judías, ¿verdad? Las costumbres, no la ley. Sí, las costumbres que ellos tenían, porque Jesús cumplió la ley a la perfección, pero no cumplía las costumbres que tenían los religiosos, que eso es muy diferente. Él cumplió la ley a la perfección. Entonces había ciertas costumbres que ellos tenían y que Jesús hacía lo contrario en algunas o en la mayoría. Entonces hay un momento donde el Señor empieza a hablar, dice el apóstol Juan en el Evangelio, que empieza a decir, el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede entrar o tener parte en el reino de los cielos. Todos pues se escandalizan, ¿verdad? Porque ellos sabían que según la ley y las costumbres no se podía comer carne de un muerto, de un ser humano, mucho menos, y tocar la sangre o comer la sangre, ¿sí?, de una persona o de un animal, entonces mucho menos de una persona. Entonces cuando Jesús dice eso, pues todos se quedan impresionados. Jesús les trata de explicar, les dice, mis palabras son espíritu y son vida. O sea, les está diciendo el lenguaje que yo estoy dando es un lenguaje espiritual, por eso no lo entienden, ¿sí? Pero no le entendían al Señor y empiezan a hablar mal de Él, ¿sí? Lo empiezan a criticar por esa palabra y es donde la gente empieza a decir, dura es esta palabra, ¿quién la puede resistir? Y dice así literalmente el apóstol Juan en el Evangelio,
Dice, y muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Sí? Pero menciona gente que no volvió atrás. Y entre ellos pues es el apóstol Pedro, ¿no? Que el Señor les dice, o llegan los discípulos, los 12, y le dicen, Señor, pues la gente se está yendo. Y Jesús les dice a los discípulos, si ustedes también se quieren ir, adelante se pueden ir. Y Pedro le dice, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En otros evangelios, Jesús les dice a sus discípulos, ustedes siempre han estado conmigo en todas mis pruebas. ¿Sí? Les dice así, por eso yo les asigno un reino. Entonces fíjese, ustedes han estado conmigo en todas mis pruebas. Yo pues les asigno un reino. Entonces, ¿qué es lo que vio Jesús en ellos para asignarles un reino? Vio lealtad, fidelidad, que a pesar de todas mis pruebas han estado ahí. Y por estar ahí, las pruebas o la situación difícil les ha formado una lealtad, un carácter fiel. Y por causa de esa fidelidad, ustedes van a ser buenos administradores de en el caso del Señor, de este reino que le estoy asignando a los discípulos, ¿verdad? Después hay otro ejemplo en Hechos, donde habla acerca de un hombre, el apóstol Pedro, en los primeros capítulos de Hechos, empieza a decir, Jesús asignó 12 en el apostolado, pero por causa de la iniquidad de Judas, la transgresión que él hizo, pues él murió o se suicidó. Entonces, pero necesitamos ser los 12 que Jesús estableció en un principio. Entonces dice, traigan de todas las personas que han estado desde el bautismo de Juan hasta que el día que Jesús fue recibido en los cielos, traigan a personas para de ellos asignar. Escogen a 2, entre ellos al que eligen es a Matías. Entonces, pero fíjese lo que dijo Pedro, ¿sí? Escojan de los que han estado desde el bautismo de Juan, o sea, desde el principio hasta el día que el Señor fue levantado a los cielos. ¿Saben qué está diciendo ahí? Escojan a alguien fiel, ¿sí? Vamos a asignar a gente de carácter, gente leal, gente fiel, ¿sí? Qué difícil es ser leal cuando las cosas se voltean. Usted ve a una Ruth, ¿sí? Que la Biblia dice que todo estaba mal en Noemí, ¿sí? El libro de Ruth. Noemí no tenía hijos, no tenía esposo, no tenía riqueza, no tenía nada, ¿sí? A pesar de eso, Noemí tenía 2 nueras, ¿sí? Porque ella tuvo hijos, pero se murieron en Moab. Entonces hay que leer la historia para entender lo que estoy hablando. Entonces dice la escritura que Noemí iba a regresar a Belén, su tierra, y dejar Moab. Entonces ella le dice, ¿saben qué? Le dice a sus nueras, regrésense a sus casas, a su pueblo y a sus dioses. Yo ya no tengo nada que darles. Entonces, pues empiezan a llorar, dicho de una forma muy, muy rápida. Empiezan a llorar estas 2 mujeres por su suegra. Orfa era una de ellas, Ruth era la otra. Orfa llora, se lamenta, pero ella decide irse a sus dioses, a su pueblo. Pero entonces entra otra mujer, que era Ruth. Y Ruth le dice, no me pidas que te deje y que me aparte de ti. Donde tú mueras, moriré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. La vio tan determinada Noemí que se la llevó a Belén. Y ella, o a través de esta mujer, de Ruth, nace el Mesías dentro de su linaje. Dios honró, o Dios le asignó la simiente santa. Fíjese esto. Dios le confió la simiente santa a Ruth. Sí, la simiente del Mesías. Se la confió a ella. ¿Sabe por qué? Porque vio fidelidad, vio lealtad. Entonces, yo no puedo asumir o tomar una responsabilidad de un envío si no hay carácter, ¿sí? Y el carácter se forma y se pule a través de la prueba, entre otras cosas, ¿verdad? La enseñanza, la instrucción, pero también las aflicciones que podamos vivir. Si yo entiendo el propósito y me aferro a ese propósito y a la palabra de Dios, yo saldré aprobado. Y ese salir aprobado, ¿sí?, me va a dar la capacidad o la prueba me habilita la prueba para yo poder administrar una riqueza tan grande como es el ministerio.
Hay muchos ejemplos. Hechos 6 también habla de los 7 diáconos, ¿sí? Y las características que el apóstol Pedro le dice a la iglesia fue, hay que tomar de entre ustedes hombres llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, ¿sí? Que a los que se les pueda encargar esta obra. O sea, les están dando un ministerio o un servicio, pero las condiciones para los que aspiraban a eso no tienen nada que ver con dones, mis hermanos. O sea, una persona que hable muchas lenguas no es sinónimo de madurez, ¿sí? Una persona que profetice incluso no es sinónimo de madurez. Lo que hace ver la madurez de una persona es su mentalidad, ¿sí? Y la mentalidad se hace evidente en sus hábitos, ¿sí? Si su mentalidad es conforme a la del Señor, sus hábitos van a ser conforme a esta palabra, ¿sí? El juicio que tiene una persona, ¿sí? Cómo juzga las cosas, juzga en base a sus sentimientos, juzga en base a sus heridas, juzga en base a su orgullo, juzga en base a su razonamiento o en base al Espíritu Santo, por medio de la palabra. ¿Cuál es su juicio? Su lenguaje, ¿sí? No nada más cuando habla de una forma positiva o en fe, como muchos decimos. No, su lenguaje es lo que le sale natural. Eso es el lenguaje. Cuando viene la aflicción, ¿cuál es el lenguaje que él tiene? De queja, de murmuración, de yo no sé por qué estoy en esa iglesia, sí, yo no sé por qué he seguido a ese pastor. O sea, ¿cuál es su lenguaje? Entonces, esto lo digo porque lo menciona la Biblia en 1 Corintios 13, casi al final de ese capítulo, cuando Pablo termina de describir el amor de Dios, ¿sí? Él dice esto: cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, pero ahora que he sido grande, dejé las cosas de niño. O sea, dejé de pensar, de hablar y de juzgar como lo hace un niño. Entonces, ahora que he sido grande o ahora que he crecido, ¿sí? Entonces, el crecimiento espiritual o la madurez en una persona no se ve por los años que pueda tener en el Evangelio, no se ve por el conocimiento teológico que pueda tener, ¿sí? No se ve ni siquiera en los dones del Espíritu Santo que puedan manifestarse a través de él. La madurez espiritual se ve en el carácter, en el fruto del Espíritu Santo, que es el resumen de lo que es el carácter de Cristo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe. Todas esas características vienen a ser el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, por ahí. Entonces, ese fruto, ¿sí? O ese fruto viene a ser el carácter de Cristo que Él quiere desarrollar en mí. ¿Para qué lo quiere desarrollar en mí? Para que yo represente bien a Jesús ante los hombres. Y 2, para que sea un buen administrador de lo que va a poner en mis manos, en este caso, un envío, un ministerio. Entonces, Pablo, apóstol de Jesucristo, enviado de Jesucristo, ¿sí? Por voluntad de Dios. Entonces, la primera línea que estoy viendo es la demanda para el envío, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la demanda? En resumen de todo esto: carácter. Amén. Entonces, ¿cómo se va formando el carácter? ¿Sí? Acuérdense que el carácter lo forma a manera general, ¿verdad? No estoy hablando del carácter de Cristo ahorita. Nosotros tenemos un carácter, ¿sí? Una cosa es el temperamento y otra cosa es el carácter, ¿sí? El temperamento es algo que heredamos, que ya viene en nuestros genes, ¿no? Y otra cosa es el carácter. El temperamento es uno, con el que nacemos. El carácter es el que se forma. El carácter tiene que ver con la conducta, con los hábitos, con la mentalidad de la persona, ¿sí? La condición interna de una persona. Entonces, esa condición interna o ese carácter se va formando a través de los años, por las experiencias que esa persona va viviendo y por el trato que se le da. Nosotros venimos de un mundo donde hemos sufrido muchas experiencias malas y de esclavitud por causa del pecado. Estábamos en las tinieblas. Muchos venimos con corazones muy heridos, ¿sí? Con amarguras, con resentimientos, sufrimos de depresiones, de temores, de inseguridades, de complejos de inferioridad, de orgullo, de soberbia. Todo eso nos lo fue formando el mundo,
¿sí? El mundo nos fue moldeando en base a las experiencias, al pecado y a la esclavitud que Satanás ejercía sobre nosotros por no conocer al Señor. Todo eso nos fue estructurando, vamos a decir, sí, moldeando un carácter, una mentalidad, una forma de hablar, una forma de juzgar, ¿sí? Que para nosotros es un discernimiento a veces, pero no, es un juicio en base a un daño que venimos arrastrando el mundo. Los corazones, mis hermanos, cuando venimos del mundo vienen destruidos, vienen hechos pedazos, venimos salvos y hay un verdadero arrepentimiento, pero eso no significa que estemos totalmente sanados, totalmente restaurados, ¿sí? Entonces, no estamos formados al carácter de Cristo, somos perdonados, pero no perfectos. Entonces, la salvación o el aceptar a Jesús apenas es el inicio de un camino de restauración que puede llevarse años, ¿sí? Es más, va a durar toda nuestra vida, pero va de gloria en gloria, va de una manera progresiva. Ese avance va a depender, uno, de la enseñanza, ¿sí? Si yo no soy una persona a la que se le enseña correctamente la palabra de Dios, mi restauración no va a avanzar. Dos, mi disposición o mi obediencia. Si yo no aplico la palabra de Dios, yo no voy a ser restaurado. La Biblia dice en un salmo, Dios envió su palabra, los sanó, eso es restauración, y los libró de la ruina. Entonces, si yo nada más la leo, si nada más me siento en una silla en la iglesia, a estar oyendo, pero no aplico nada de eso, yo no voy a ser restaurado, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste mi restauración? En la buena enseñanza. Que seamos personas a los que se nos enseña bien. Por eso el púlpito no es un juego. Por eso el ministerio no es un lugar o una posición para levantar nuestro ego. Usted ve la Biblia, el reino de Saúl. El reino de Saúl era un reino que se fue desviando, ¿sí? Un rey que fue puesto por la apariencia, no por la madurez. El pueblo quiso un rey que se parecía a los reyes del mundo, de las demás naciones. Le dijeron a Samuel, danos un rey como las demás naciones, tienen uno. Y se les dio un rey en base a ese criterio, un rey grandote, un rey con mucha apariencia, pero un rey no formado adentro. Saúl siempre sufrió de miedos, de temores, de rechazo, inseguridad. Sí, le tenía miedo a Goliat, le tenía miedo al pueblo, le tenía miedo a Samuel. O sea, era un hombre muy, muy destruido en su interior. Entonces, por la condición interna, no externa. La condición externa era un perfil humano bueno, ¿sí? Un perfil humano que es conforme al mundo, lo que Israel quería. ¿Quieres uno alto, que se parezca a los del mundo? Un estrellito, alguien así, con una personalidad muy del mundo. Bueno, aquí está tu Saúl. Pero tu Saúl está amargado, es rebelde, es temeroso, es inseguro y no es valiente. Ni siquiera tiene fe en mí. Pero eso es lo que tú quieres, Israel. Eso es lo que tienes. ¿Y sabe qué pasó con el pueblo? El pueblo estaba destruido. El pueblo estaba hambriento. El pueblo estaba desviado. No tenía nada. ¿Sí? Venían los ejércitos enemigos, los barrían. Nadie tenía la capacidad de enfrentar a los filisteos hasta que aparece David. ¿Sí? Entonces, si yo no estoy bien enseñado, ¿sí? Si no estoy bien adoctrinado, por decirlo así, no me refiero a lo teológico, porque hay mucha información, hay mucha manera de aprender Biblia, aprender teología, aprender doctrina, hablando lo literal. Pero cuando yo digo estar bien enseñados, yo me refiero a que esta palabra se nos esté revelando, ¿sí? La revelación es el pan para el pueblo, mis hermanos. Es lo único que va a edificar a una persona. No es la letra, es el espíritu de esa letra, ¿sí? Y eso no se revela, o eso no lo entiende la persona con un razonamiento intelectual. Eso se aprende porque el Espíritu Santo lo revela, dice Corintios. Una sabiduría de Dios que es dada por revelación del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 2, ¿sí? Entonces, no hay otra forma de crecer en el espíritu. A lo mejor la teología nos hace crecer el intelecto, pero no adentro, ¿sí? Si no lo aplicamos, es peor.
Entonces, alguien bien enseñado con la palabra, con la revelación del Espíritu Santo, y alguien obediente a esa revelación, su restauración va a ser muy rápida. El problema es que a veces hay gente con mucha disposición, pero mal enseñada. Su restauración es muy lenta. ¿Sí? Se mete con Dios. Hay cosas que no entiende. No sabe por qué le pasa una cosa, le pasa porque nadie le enseñó. Y esa gente tiene que mostrar una fe extraordinaria para poder vivir contracorriente. Pero qué triste es tener buena enseñanza y no aplicarla. Esto se hace muy lento. Entonces venimos de una condición interna terrible y necesitamos restauración. Sí, por eso, mis hermanos, los que tienen un liderazgo o una función dentro del cuerpo de Cristo, tenemos que entender que eso es una grandísima responsabilidad. Entonces Pablo, en toda esa formación o proceso, pues él fue puesto o se le confió un ministerio o un envío. Entonces, ¿se requiere formación? Sí. El ministerio demanda formación, demanda carácter. Los dones no. ¿Sí? El ministerio sí. Siempre va a demandar carácter. ¿Cómo Dios forma el carácter? La prueba, la tribulación, ¿sí? La lucha espiritual, donde hay una, ¿cómo lo puedo decir? Como una contradicción, ¿sí? Donde hay cosas que dice aquí en la palabra o que Dios nos dice y yo veo todo lo contrario, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a guiar por lo que veo o me voy a guiar por lo que dice aquí? Si yo me guío por lo que dice aquí, a pesar de la contradicción de lo que estoy sintiendo y lo que estoy viendo, pero yo estoy aplicando la palabra por obediencia, no por lo que siento, por lo que vea, eso me va a ir formando. Sí, por eso la forma más, ¿cómo lo puedo decir? De una forma más clara en la que podemos salir aprobados de una prueba es haciendo lo que está aquí, es guardando su palabra. Sí, ese es como el examen de Dios. Entonces, yo necesito pues esa formación para que se me pueda enviar, ¿sí? El envío de Dios. Amén. Entonces, les decía al principio, ¿verdad? Quiero ver esto de apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios en dos direcciones. La primera es esta que estoy terminando de explicar, ¿sí? ¿Cuál sería esta? Bueno, es la formación para que se me envíe. Esto es algo muy amplio, ¿verdad? La verdad no termino aquí, ¿sí? Pero no quiero hacer algo muy exagerado que a lo mejor no nos vamos a entender. Sí, la idea es que entendamos todos bien. Entonces, hay una línea, o en ese sentido que lo estoy viendo, a la línea de que se me envía porque hay una formación. ¿Sí? Una formación que se me fue dando por la doctrina, la buena enseñanza que apliqué. ¿Sí? Porque créame que cuando viene la prueba es donde más difícil se pone la situación para obedecer o aplicar lo que se me enseña. Porque sentimos o no sentimos a Dios, no sentimos el ánimo, no sentimos la emoción. Y porque no sentimos todo eso, complicamos más las cosas, no las queremos hacer porque es más pesado. ¿Sí? Entonces no se trata de eso. Entonces, mis hermanos, en resumen de esto, ¿sí? Yo necesito, para poder ser enviado, ¿sí? O que se me asigne una función dentro del cuerpo de Cristo o un ministerio, se requiere formación. Formación del carácter que se da por la prueba y por la doctrina correcta. Amén. Entonces, al Dios ver esa formación en mí, esto me da a entender que no estoy formado, soy salvo, pero no perfeccionado. Entonces les digo, hay muchas cosas que hablar. Voy a estar tratando eso de lo interno en otros capítulos que aquí los vamos a ir viendo, ¿sí? Para poder seguir entendiendo lo que es la formación. Pero les digo, al menos como una introducción, pues hay dos líneas, ¿verdad? Que vamos a ver en cuanto al envío. La primera sería la formación, ¿verdad? La segunda que vamos a ver es lo que dice la última parte. La primera parte del versículo 1, ¿sí? Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces ya entendimos, envío por Jesucristo, enviado por Jesucristo, ¿sí? Y ya pues más o menos te estamos tratando de explicar qué implica ese envío, ¿verdad? Que es la formación. Y dos, por voluntad de Dios. Entonces en el próximo video vamos a ver a qué se refiere eso, ¿verdad?
porque a veces no entendemos que el envío es voluntad de Dios, ¿sí? Cuando es Dios, obviamente. Bueno, quiero dejar hasta aquí para no saturar mucho nuestra mente y que podamos digerir bien cada cosa. Entonces voy a hacer una oración de segundos, de minuto. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que cada una de estas palabras pueda caer en nuestro corazón, pueda ser retenida en nuestra alma, en nuestra mente, y que tú no la hagas entender, Señor. Si alguien está pasando por pruebas, genuinamente siendo probado, que entienda en este día, Señor, que es por causa de un llamado, que necesitamos mucha dirección, mucha enseñanza, Señor, y mucha disposición a poner por obra tu palabra para que esto se pueda alcanzar. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, y yo declaro en el nombre de Jesucristo que tú adiestras nuestras manos, Señor, y que nos enseñas tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video.